¿no? En una parada cardiorrespiratoria se debe realizar o dar oxígeno al 100% con la finalidad de mantener una saturación de oxígeno mayor o igual a 94%. Debemos siempre evaluar la ventilación efectiva con capnografía. Lo normal es que esté en 10 a 20 milímetros de mercurio y no debemos ventilar en exceso. En cuanto a lo que es la circulación, debemos obtener un acceso endovenoso o intraóseo. Debemos monitorear el ritmo cardíaco con un monitor cardíaco, administrar fluidos cuando sea apropiado y acá vendría tomar protagonismo lo que son la medicación, ¿no? Cardiovascular, tanto de adrenalina, amiodarona, ¿no? Que son fármacos que se utilizan dentro o están dentro del algoritmo de soporte vital avanzado, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y finalmente la D es en donde se tiene que identificar y tratar las causas reversibles que les mencionaba, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Las cuales son las 6H y las 6T. Y también se evalúa el shock versus la medicación. ¿Cuáles son las causas reversibles de arresto cardíaco? Son las 6H y las 6T. En las H tenemos hipovolemia, hipoxia, los trastornos hidroelectrolíticos, generalmente acidosis, hipo o hipercalemia, también son causas de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Hipoglicemia, hipotermia y la 6T, el taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, toxinas, trombosis, trombosis coronaria, trombosis pulmonar o algún trauma que no sea conocido o reconocido. Ahora, ya para ir terminando, en cuanto al soporte vital avanzado. Bueno, ese soporte vital avanzado, como les mencionaba al inicio de la asesoría, como su nombre lo dice, tiene medidas o abarca medidas más avanzadas como la administración de medicamentos, hasta lo que es darle una ventilación más invasiva al paciente si es que así lo requiere, ¿no? Como la intubación, ¿no? Entonces vamos a ver este algoritmo paso a paso también, porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Se lo graben porque es algo que siempre van a ver, ¿no? A la emergencia. Entonces, vamos a iniciar la RCP, administrar el oxígeno, conectar el monitor, el desfibrilador, porque como ya sabemos, esto soporte vital avanzado es una vez el paciente ya haya llegado al hospital, ¿no? Al establecimiento de salud. Todo esto siempre se hace en un establecimiento de salud donde tengamos todo el equipamiento, los medicamentos y todos los equipos necesarios para darle este tipo de soporte, que es un soporte avanzado al paciente. Entonces, iniciamos la RCP una vez que ya hemos administrado oxígeno y conectar siempre el monitor o desfibrilador. Y lo primero que tenemos que ver es que si el paciente tiene o el ritmo del paciente es desfibrilable o no. Si es un ritmo desfibrilable, ya sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, vamos a realizar la primera descarga. Ya esto está enumerado en cuanto al paso, ya paso por paso. Entonces, reconocemos que el ritmo es un ritmo desfibrilable, si es una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, y administramos la primera descarga. Después de realizar la descarga, vamos a realizar los 2 minutos, que equivale a 5 ciclos de RCP de 32, y también vamos a obtener la vía de acceso a la circulación, ¿no? Tanto intravenosa o intraósea. ¿Ya? Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿el ritmo es desfibrilable o ya no es desfibrilable? Si la respuesta es sí, administramos nuevamente la descarga, ¿ya? Y nuevamente es así, no descarga, RCP, descarga, RCP. Entonces, si sigue siendo desfibrilable, vamos a continuar con 2 minutos de RCP y acá, en este sexto paso, es donde inicia la administración de los fármacos, ¿ya? Acá se administra la adrenalina y la adrenalina se administra cada 3 a 5 minutos, ¿ya? Y debemos considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y capnografía. Luego tenemos que ver nuevamente si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, o nuevamente la descarga. Y luego también, como estábamos haciendo, ¿no? Los 2 minutos de RCP. Y aquí también vamos a administrar un fármaco, pero ya no va a ser la adrenalina. Acá cambia de fármaco. ¿Qué administramos? Administramos en primera línea amiodarona, pero si no tenemos la lidocaína. Y acá vamos a buscar las causas, ¿no? Tratar las causas si son causas reversibles. ¿Ya, chicos? Entonces, en una primera etapa, ¿no?
lo que se hace es esto, ¿no? Primero la desfibrilación, inicio la RCP, me hago la pregunta si sigue siendo desfibrilable. Si sigue siendo desfibrilable, acá ya hago la RCP y le añado los medicamentos, en este caso la adrenalina. Nuevamente, ¿es desfibrilable o no? Si sigue siendo desfibrilable, nuevamente RCP y el fármaco, amiodarona o lidocaína. Y aquí abajo, ¿cómo vamos a continuar? Vamos a continuar de la misma manera. De nuevo, nos preguntamos si es desfibrilable o no y vamos a continuar una segunda etapa, ya que acá o sea, no sigue el algoritmo, pero está en lo que es la norma, ¿no? Cómo se debe realizar. Acá va a seguir el mismo algoritmo en cuanto a fármacos, ¿ya? Si sigue siendo desfibrilable, vamos a tener una segunda etapa de administración de adrenalina, ¿ya? Es prácticamente copiar y pegar, pero se diferencia en esta segunda etapa de administración de fármacos es la dosis que vamos a utilizar en amiodarona y lidocaína, ¿no? Porque en adrenalina siempre es uno. Ahorita vamos a ver las dosis, ¿ya? Pero en primer lugar, entonces, en esta fase es adrenalina y luego cambio a amiodarona y lidocaína. En una segunda fase también es igual, adrenalina y luego cambio a amiodarona y lidocaína. Lo que cambia es la dosis. Y en una tercera fase, solamente ya ahí full adrenalina, nada más adrenalina, ya no voy a dar amiodarona o lidocaína. ¿Ya? Entonces acá es como que copiar, pegar esto, pero lo que cambia acá son las dosis. Y en la tercera fase ya lo que hago es darle solamente adrenalina. ¿Ya? Pero lo que más suelen preguntar es las dosis, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Más que todo, así, porque esto ya cambia solamente en dosis, ¿no? Y ya depende mucho también de cómo esté entrenado el profesional y cómo vaya respondiendo el paciente, sobre todo, ¿no? Si ya responde, o sea, si ya está, ya se ha revertido, ¿no? Esta parada, entonces ya tendríamos que parar de realizar estas maniobras, ¿no? Todo depende entonces de cada paciente, ¿no? Ahora, vamos a irnos en el caso o la situación de que el ritmo no sea desfibrilable. Entonces, acá no se realizan las desfibrilaciones, ¿no? O las descargas. Si el ritmo no es desfibrilable, estamos frente a un tipo de ritmo, o una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, como ya estamos frente a un paciente que tiene un ritmo no desfibrilable, no voy a pasar acá la desfibrilación como era acá, ¿no? En un caso de ritmo desfibrilable. Entonces, lo que acá se hace es la administración de la adrenalina lo más antes posible. Y una vez que administro la adrenalina, inicio con las compresiones, con la RCP. Los 2 minutos de la RCP y acá tengo que ya buscar una vía de acceso intravenosa o interósea, administrar la adrenalina cada 3 a 5 minutos y considerar la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado para la vía aérea y capnografía. Me hago la pregunta nuevamente. ¿Sigue siendo un ritmo no desfibrilable? Si sigue siendo un ritmo no desfibrilable, sigo con las compresiones. 2 minutos de RCP, ¿no? Y tratar las causas reversibles. Si sigue siendo no desfibrilable, ya debo, o sea, si no existen, o sea, este punto 12 ya son como que, saber cuándo vamos a parar con la reanimación porque el paciente ya no responde, ¿no? Entonces, si no existen signos de retorno de la circulación espontánea, vaya al punto 10 a 11, o sea, voy a repetir todo esto, ¿no? La RCP y nuevamente la RCP siempre haciéndonos la pregunta si es un ritmo desfibrilable o no. Si existe una reanimación no del paciente, o sea, si se ha revertido la parada, ya debemos ir a cuidados post-paro cardíaco, ¿no? Y considerar si es apropiada continuar con la reanimación. Y bueno, si nos hemos hecho la pregunta o sea, el ritmo ha cambiado, o sea, ahora ya es un ritmo desfibrilable, vamos a ir al paso 7, 5 o 7, que es la de acá, ¿no? Que ya es la descarga y todo el proceso que se hace en cuanto a un ritmo desfibrilable. Y bueno, acá siempre que se hace la pregunta, ¿no? Siempre que se hace la pregunta si es desfibrilable o no, dependiendo, ¿no? Si la respuesta es sí, seguimos acá, pero si la respuesta es no, pasamos a realizar las maniobras que se hacen en un paciente con ritmo no desfibrilable, ¿no? Que sería todo lo que ya he mencionado. Ya chicos, entonces esto en cuanto al algoritmo de soporte vital avanzado, que prácticamente es toda una clase que se les va a dictar a ustedes, porque también lo han dividido entre RCP básico y otra clase de RCP avanzado. Todo esto prácticamente es la clase, chicos. Sabiendo e interpretar más que todo este algoritmo, van a poder realizar o desarrollar las preguntas, ¿no? Que se les haga. ¿Ya?
Acá les quería hacer la aclaración de las dosis, ¿no? En cada etapa de administración de medicamentos. La dosis, tanto intravenosa o intraósea de adrenalina, siempre es la misma, es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Lo que varía es en la miodarona. La miodarona, como acá dice, ¿no? En una primera dosis voy a dar bolo de 300 miligramos. En una segunda dosis, porque como les mencionaba, tiene etapas, ya en una primera etapa se da miodarona 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Luego me hacía la pregunta si es desfibrilable o no, seguía con la RCP y seguía administrándole fármaco, pero esta vez a miodarona. Y esta miodarona cambia, ¿no? En una primera etapa se da 300 miligramos en bolo y en una segunda etapa, en donde primero nuevamente le doy adrenalina 1 miligramo, en la segunda etapa de amiodarona voy a cambiar la dosis, que ya no va a ser 300, sino va a ser 150 miligramos. Y en el caso de la lidocaína, igual, también cambia de dosis siempre y cuando no tengamos amiodarona, ¿no? La lidocaína entonces en una primera dosis va a ser de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo y en una segunda dosis va a ser de 0,5 a 0,75 miligramos por kilogramo. Chicos, eso también puede ser una pregunta y pueden colocarle una dosis en primera o segunda etapa de la amiodarona y les pueden preguntar, ¿no? Si es una primera etapa, ¿cuál sería la dosis indicada en este paciente, ¿no? Y así son datos que ustedes tienen que tenerlo claro porque está dentro del algoritmo y es prácticamente toda la clase. Ya chicos, en esta parte, bueno, esta parte donde menciona la calidad de la RCP, menciona lo que ya les mencionaba de la reanimación en cuanto a la frecuencia de 100 a 120, en cuanto a la profundidad, que era de 5 a 6 centímetros, minimizar las interrupciones, ¿no? Ya esto ya lo mencionamos. Vamos a ver esto sobre todo, sobre la desfibrilación. Si es bifásica, ¿cuánto es la dosis inicial? 120 a 200. Si es monofásica, es 360 joules. Y eso también es un dato importante porque también pueden preguntarnos. Si es bifásica, de 120 a 200. Si es monofásica, de 360 joules. Y luego el manejo avanzado de la vía aérea, bueno, la intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea es lo que se suele utilizar. Capnografía o capnometría para confirmar y monitorizar sobre todo la colocación del tubo endotraqueal. Y una vez llevado a cabo el manejo avanzado de la vía aérea, se debe realizar una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto con compresiones torácicas continuas. Y acá, ¿cómo sabemos que el paciente o que tenemos un paciente donde teníamos acá en esta parte del algoritmo, ¿no? En esta parte, si existe retorno de la circulación espontánea, acá el paciente ya debe ir a cuidados postparo cardíaco. ¿Cómo sabemos? ¿En qué situaciones? Si el paciente ya tiene pulso y presión arterial adecuada. O si el paciente tiene un aumento repentino y sostenido de la PET-CO2. Normalmente eso tiene que estar mayor o igual a 40 milímetros de mercurio. Y si tenemos ondas espontáneas de presión arterial con monitoreo intraarterial. Ya chicos, entonces estos datitos, estos cuadritos que les he colocado, prácticamente es el resumen de toda la clase y son datos que son muy importantes, por eso también les he colocado todo en una diapositiva prácticamente, todo es una teoría, pero les he colocado todo en una diapositiva porque para que se les haga más fácil grabárselo de manera secuencial y con estos algoritmos, ¿no? Porque les colocan más diapositivas, 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 pero en realidad ese es el resumen de toda la clase prácticamente. Ya chicos, solamente hay que saber cómo vamos a actuar frente a cada situación que tengamos, ante cada paciente. Cada paciente es distinto y hay que saber actuar, cuándo vamos a parar la reanimación, cuándo vamos a optar por ya no desfibrilar, porque ya no tenemos un pulso, un ritmo desfibrilable, y cuándo vamos a pasar directamente a lo que es el manejo de un ritmo no desfibrilable, ¿no? Y etcétera. Entonces tienen que saber más que todo adecuarse, acomodarse al paciente que vamos a tener, ¿no? En este caso, al caso que le van a poner en su examen, ¿no? Creo que eso es todo, me parece, sí. Ya chicos, entonces, esto sería todo en cuanto a nuestra última asesoría. Ahora voy a pasar a compartir el link para que puedan resolver sus postes, ya chicos. Voy a pasar primero el de soporte vital básico, les voy a dar 10 minutos y 10 minutos para el avanzado. Y luego terminamos resolviendo los post-test y también las preguntas del parcial. Ya chicos, a ver, voy a compartir.
Ya chicos, ya envié el link por acá, por este medio y también por WhatsApp. ¿Me confirman si lo pueden abrir, por favor? Sí se puede. Ya. Puedo abrir. Entonces, a las 7:30 acabamos con este post-test y les mando el otro. ¿Ya chicos? 10 minutos entonces.
Ya chicos, les voy pasando el otro post-test del RCP avanzado. Me confirman también si lo pueden abrir, por favor. Sí se puede. Ya chicos, entonces 7:35 terminamos para poder revisar las preguntas, por favor.
Ya chicos, vamos a revisar las preguntas para ya terminar con la clase. Bueno, a ver, denme un segundo, por favor. Ya chicos, ahora sí, entonces vamos a desarrollar los post-test. La primera pregunta de RCP básico era, en relación a la RCP, señala la respuesta correcta. Bueno, acá te pedían lo que son la frecuencia, ¿no?, de las compresiones y también la profundidad de las compresiones. La respuesta correcta es la B, bueno, la segunda, porque como les mencionaba y les he recalcado que las compresiones torácicas se deben realizar a una frecuencia de 100 a 120 por minuto y con una profundidad de 5 a 6 centímetros, o lo que equivale a 2, 3 pulgadas, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. La segunda pregunta es, una persona de aproximadamente 45 años, mientras caminaba para tomar el tren eléctrico, se desploma. Las personas empiezan a gritar de ayuda y usted se acerca. ¿Cuál sería su primera acción a tomar? La primera opción o lo primero que debemos realizar, como les mencionaba, es verificar que no haya peligros en la escena, ¿no?, tanto para la víctima como para nosotros como reanimadores. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. La 3, bueno, según la diferencia en la cadena de supervivencia de paro cardíaco extrahospitalario del intrahospitalario en relación al segundo eslabón es, o sea, nos pedían en qué se diferenciaba la cadena de supervivencia de una parada cardíaca extrahospitalaria, en qué se diferencia una extrahospitalaria de la intrahospitalaria en cuanto al segundo eslabón. Entonces, la respuesta correcta era la última, o sea, se diferencia en el segundo eslabón. ¿Por qué? Porque en la extrahospitalaria, como les he colocado en la imagen, como inicia el primer eslabón es la activación del sistema de emergencia y automáticamente el segundo eslabón en un extrahospitalario vendría a ser la RCP. Entonces, es por eso que la respuesta es la RCP de calidad, porque nos preguntaban cuál era la diferencia del extrahospitalario del intrahospitalario en cuanto al segundo eslabón. ¿Ya? Em, la pregunta 4 es, ¿cuál es el primer paso en la evaluación de una persona caída sobre el piso? En cuanto a la evaluación, nos dice, ¿ah? Si nos dirían cuál es lo primero que tenemos que hacer, como en la pregunta 2, siempre es verificar la zona, ¿no?, que sea segura. Pero como nos dice, el primer paso en la evaluación de la persona caída sobre el piso, les he mencionado que lo primero que tenemos que hacer siempre es chequear si el paciente, si la víctima está consciente o inconsciente. En primer lugar, vemos si la víctima está consciente o inconsciente, y si el paciente está inconsciente, automáticamente tengo que llamar o activar el sistema, ¿no? O pedir ayuda, pedirle a una persona que llame a la ambulancia. Y mientras hago eso, voy recién verificando el pulso y si respira. Ya chicos, entonces así es la secuencia, todo es secuencial. Primero verifico, bueno, si hubiera, ¿no?, si hubiera la clave, ¿no?, de verificar la zona, ¿no? Pero eso es en cuanto a lo que primero que tenemos que hacer, ¿no? Pero si habla en cuanto a la evaluación de la víctima, lo primero que se hace es evaluar su estado de conciencia y depende a ello voy a pedir ayuda, ¿ya? Porque si está consciente el paciente, obviamente no voy a activar el sistema, ¿no? Si está inconsciente, automáticamente activo el sistema y voy a ir palpando el pulso y evaluando su respiración, ¿no?, la ventilación, ¿ya? Así es, de manera secuencial, chicos, ¿ya? En la quinta pregunta, en relación a la RCP de alta calidad, señale la que no corresponda, la respuesta que no corresponda. La respuesta era la última. ¿Por qué? Porque lo que sí está dentro de las características de una RCP de alta calidad es que se debe minimizar las interrupciones, que debe haber una relación compresión-ventilación de 30:2, que se debe permitir una expansión torácica completa después de cada compresión y que se debe evitar una ventilación excesiva. Eso está bien, ¿ya? La respuesta incorrecta era el cambio de posición de reanimadores cada 4 minutos. Acá la respuesta sería que tendría que hacerse el cambio cada 2 minutos, ¿no?, en base o siguiendo el patrón de los ciclos, ¿no?, que equivale solamente a 2 minutos. La respuesta acá tendría que ser 2 minutos para que sea correcta. Ya chicos, esto en cuanto al RCP de básico, y ahora vamos a ver la avanzada. Ya.
La primera pregunta es, ¿la desfibrilación no es útil en casos de... La desfibrilación no es útil en casos de ritmos no desfibrilables, ¿no? ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Entonces, automáticamente, sabiendo esto, voy a descartar esta, porque acá está la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso también es desfibrilable, actividad, bueno, fibrilación ventricular, que acá está, ¿no? En esta relación también está acá. Entonces, la respuesta correcta es la segunda, porque está dentro, incluye a los dos ritmos no choqueables o no desfibrilables, que es la sistolia y es la actividad eléctrica sin pulso, en donde no debemos hacer las descargas, porque no son ritmos desfibrilables, donde automáticamente se da la administración de adrenalina, ¿no? Como veíamos en el algoritmo. Ahora, la RCP de calidad, perdón, es parte importante en todos los siguientes ritmos, excepto en... Entonces, la RCP de calidad se da en todos los ritmos choqueables o no choqueables que hemos visto en el algoritmo, tanto en la actividad eléctrica sin pulso, que es una no desfibrilable, una fibrilación ventricular que es desfibrilable, una taquicardia ventricular sin pulso que es desfibrilable y una sistolia que es no desfibrilable. La bradicardia sintomática es la respuesta incorrecta, o sea, bueno, es la clave porque es la que no forma parte importante de una RCP de calidad. Entonces esa es la clave, bradicardia sintomática. En las demás, claro que sí se tiene que realizar la RCP. Ya, otra cosa diferente es que te pregunten sobre la desfibrilación, ¿no? Ahí sí ya sería más de una clave, ¿no? La número 3 nos menciona un varón de 39 años con ritmo no choqueable, sin respuesta a maniobras, debe hacer pensar en las H y T como causas. ¿Cuál no corresponde en este grupo? ¿No? Nos mencionan acá entonces prácticamente nos preguntan acerca de las 6H y 6T que son reversibles, de causas reversibles, ¿no? Entonces es cuestión de que ustedes se graben, ¿no? La hipovolemia si era parte, hiperpotasemia o hipopotasemia, ¿no? También era parte de las causas reversibles, la hipoxia y el taponamiento cardíaco también estaba dentro de estas causas. La que no está dentro y que por ello es la clave, porque te piden la incorrecta, no, la que no corresponde a este grupo es la segunda, porque la que correspondería en este caso sería un neumotórax a tensión, no un neumotórax simple. Ya chicos, entonces la cuarta pregunta, mujer de 49 años con fibrilación ventricular, o sea, esta tiene un ritmo choqueable, recibe RCP, decide aplicar una descarga de energía bifásica. El nivel de energía a usar sería, marque la mejor opción. Entonces, como les mencionaba en el último cuadrito de la diapositiva, ¿cuáles eran las diferencias en cuanto a los joules, ¿no? Si es un de onda bifásica, era de 120 a 200. Si era monofásica, era de 360. Entonces, la respuesta correcta es la penúltima, 200 joules, porque va en relación a 120 a 200. Chicos, y por último, ¿qué combinación dosis-fármaco se recomienda como tratamiento inicial para un paciente en asistolia? Es decir, un paciente con un ritmo no choqueable y que directamente iría a la administración de adrenalina, ¿no? Intravenosa o intraósea. Como les he mencionado, acá la adrenalina solamente tiene una única dosis en el caso de la reanimación, que es 1 miligramo de adrenalina por vía endovenosa. Ya esa es la respuesta correcta. Ya, chicos. Y bueno, acá ya terminaríamos entonces con los post-test y vamos a revisar las preguntas de parcial que tuvieron ya sus compañeros, ¿ya? Esa es una pregunta de este tema, ¿no? Entonces, nos menciona, ¿qué acción debería realizar mientras el desfibrilador externo automático está analizando el ritmo cardíaco? Como les he mencionado, tenemos que primero alejarnos de la víctima hasta que el DEA automático, no el DEA, nos mencione qué debemos hacer, ¿no? Entonces, una vez que ya encendemos el DEA, porque claramente nos dice acá la pregunta, mientras el DEA está analizando, quiere decir que nosotros ya hemos encendido el DEA y estamos esperando a que lo esté analizando. Mientras esperamos, tenemos que alejarnos de la víctima, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. No se debe continuar con las compresiones, no debo comprobar el pulso, menos colocar la vía endovenosa, no debo realizar las ventilaciones. Simplemente me alejo de la víctima hasta que el DEA me diga qué hacer, ¿ya? Porque ya lo está analizando. Ahora, otra pregunta. Esta pregunta también
en la parte de la apertura de vía aérea, ¿no? Si sospecha que una víctima que no responde sufre un traumatismo cráneoencefálico, está con un TEC, ¿cuál es el método más indicado para abrir la vía aérea? Obviamente no voy a realizar la maniobra frente mentón a este paciente con traumatismo craneoencefálico, tampoco manipular, elevar el cuello, tampoco la maniobra de extensión cabeza. Evitar la apertura de la vía aérea no es la respuesta porque tenemos que buscar la manera de administrar, ¿no? De realizar la ventilación a este paciente, ¿no? Que lo necesite. Entonces la respuesta sería una tracción mandibular, siempre preservando, ¿no? O teniendo en cuenta que el paciente tiene un TEC, ¿no? Esa es la respuesta más apropiada para abrir la vía aérea en este paciente, ¿no? Siempre poniéndonos en la situación del paciente, ¿no? No siempre se le va a realizar esta maniobra, ¿no? Si no es un TEC, podría realizarse la maniobra frente mentón, ¿no? Etcétera. Pero en este caso, la maniobra más indicada va a ser la tracción mandibular. Ahora, otra pregunta es la de acá, ¿no? La relación de compresiones torácicas y ventilaciones cuando se administra RCP a un adulto, 32, 30 ventilaciones, 2 minutos, es la respuesta correcta. 30 compresiones, 2 ventilaciones, perdón. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y acá les pusieron un EKG. Entonces, nos menciona, ¿no? Durante las maniobras de RCP avanzado, la pantalla del desfibrilador manual muestra el siguiente trazado. Usted indicaría. Entonces, bueno, les recomiendo igual que repasen su tema de arritmias cardíacas para que ustedes puedan ver y saber cuál es, frente a qué clase de ritmo están, ¿no? Esta es una actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Y esto pertenece a lo que es un ritmo no choqueable. Entonces, si es un ritmo no choqueable, obviamente voy a descartar todas las opciones que mencionen descargas. Descarga de 50 joules, ya, esto lo descarto, ¿ya? Y acá la pregunta me dice que durante las maniobras de RCP, o sea, ya se está realizando las maniobras, entonces continuar con RCP básico no es lo mejor para este paciente. Tengo que administrarle, o sea, continuar con RCP, perdón, básico, claro que sí, tenemos que continuar el RCP básico, pero no es lo que solamente se tiene que realizar en este paciente, teniendo en cuenta que el paciente está en ritmo no choqueable. Tengo que siempre pensar en añadirle el medicamento de elección, que en este caso sería la adrenalina 1 miligramo intravenosa de manera precoz. Esta es la respuesta correcta, entonces, teniendo en cuenta que es un ritmo no choqueable, donde no puedo desfibrilar, ¿no? Entonces, RCP, continuar solamente con mi RCP y con mi adrenalina, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. De ahí esta pregunta también, que suelen preguntar realizar este tipo de preguntas y la mayoría de veces suele confundirse por no saber cuál es la secuencia correcta a realizar. Entonces, nuevamente, si una víctima no responde cuando le tocamos el hombro y exclama, está bien, entonces, para hacer esto ya hemos tenido que ver que el área sea segura, ¿ya? Automáticamente, este escenario es que ya hemos visualizado que es segura para mí y también para la víctima, entonces procedo a ver si está consciente o inconsciente. ¿Cómo? Tocándole el hombro y preguntándole, ¿está bien? ¿Está bien? Ya. Le pregunto, ¿qué debería hacer a continuación? Si no responde, o sea, el paciente está inconsciente, automáticamente, como les mencionaba, y fue una pregunta también del post-test que estábamos revisando, ¿qué debo hacer? Pedir ayuda con voz alta a personas que se encuentren cerca. Ya, esa es la respuesta correcta, porque todo es de manera secuencial, ya chicos, es una pregunta que suelen hacerle y suelen confundirse. Después de yo pedir ayuda y estar esperando a que ya llegue la ambulancia, que llegue un DEA, ¿no? Porque también lo tengo que solicitar, recién, ¿no? Después de pedir ayuda o incluso en ese momento voy a estar comprobando el pulso y comprobando si el paciente respira o no. Esa es la secuencia adecuada, chicos, ¿ya? Entonces esa es la respuesta. Ahora, luego, esta es otra pregunta parecida. Un varón de 53 años colapsa súbitamente y ya no responde. Usted presencia el desvanecimiento y es la primera persona en llegar al lugar. La encuentra tendido en suelo e inmóvil. ¿Qué es lo primero que debería hacer en esta situación? Lo primero que tenemos que hacer, no nos menciona que ya estoy comprobando pulso, que ya estoy viendo si responde o no, simplemente nos da la situación en donde nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es la pregunta, ¿no? Entonces, como ya les he mencionado de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es asegurar la escena y que esta escena sea segura tanto para mí como para la víctima. Esa es la respuesta correcta. Entonces, siempre lean bien la pregunta, ¿ya? Porque acá pueden confundirse y marcar otra, pero tienen que leer siempre y saber la secuencia.
La otra pregunta, ¿cuál es la acción inicial más apropiada que debe realizar en cuanto el DEA llega al lugar donde se encuentra la víctima? La otra pregunta del DEA, ¿se acuerdan cuál era? Decía algo de que cuando el DEA está analizando ya al paciente, ¿qué tengo que hacer? Era alejarse de la víctima, ¿no? En este caso me dice que recién está llegando el DEA al lugar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente primero enciendo el DEA. Son preguntas que parecen sencillas, pero de verdad la gente o las personas suelen confundirse. Ya chicos, entonces tengan en cuenta siempre las preguntas y la secuencia. Acá la respuesta es encender el DEA ni bien llega, ¿no? Y otra pregunta, ya la de acá. Bueno, esta también tiene que repasar los ritmos cardíacos. Esta es una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque, bueno, a modo de repaso, ¿no? Si tenemos un QRS ancho, siempre es la definición es de ventricular. Si es un QRS más angosto, va a ser un tipo supraventricular, ¿no? Y bueno, acá está, el ritmo está acelerado, por eso es taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque el QRS está ancho. Si estaría angosto, sería supraventricular. ¿Ya? Entonces una taquicardia ventricular sí, pero teniendo en cuenta que también nos ponen de clave una más específica, que es la de acá, no la C. Es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Por qué? Porque miren la disposición, está todo igual, ¿no? Entonces esa es la respuesta correcta, ¿ya chicos? Y esta, como, a modo de resumen, es una taquicardia ventricular. Te la pone porque podría ser una taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Porque cuando es una taquicardia ventricular se suele preguntar primero si el paciente tiene pulso o no. Esas son las dos situaciones. Taquicardia ventricular, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Verificar el paciente tiene pulso o no. Si tiene pulso, tengo que verificar si el paciente es un paciente estable o inestable. Si es un paciente estable, el manejo es con fármacos, ¿no? Amigadrona, lidocaína, pero si es un paciente que tiene pulso pero está inestable, el manejo de elección es la cardioversión, ¿no? Endovenosa. Y si el paciente, la otra situación es que no tiene pulso, acá ya vendría a ser una taquicardia ventricular sin pulso, como ustedes ya saben, es un ritmo choqueable que iría a desfibrilación. ¿No, chicos? Entonces, para modo de resumen que ustedes más o menos sepan. Y bueno, chicos, una vez más les agradezco por haber asistido. Esta es nuestra última asesoría. Espero de corazón que mis diapositivas, que también se las voy a subir en un ratito, les sirva bastante porque he tratado de hacer las clases súper resumidas, sabiendo que creo que las teorías o las diapositivas por lo menos son un poco extensas, pero repasando mis diapositivas yo creo que van a poder responder las preguntas del examen, ¿no? Porque como hemos visto, hemos repasado también las preguntas y no es un examen difícil, ¿no? Es un examen práctico en donde ustedes tienen que ver, colocarse, ¿no? En la situación de cada paciente y siempre leyendo bien las preguntas, porque eso puede cambiar totalmente, ¿no? La respuesta. Ya chicos, entonces muchas gracias por haber asistido a estas 3 asesorías. Espero de corazón que les sirva mucho y les deseo mucha suerte en sus siguientes semanas. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo. Muchas gracias. Y Muchas gracias. gracias. Ya chicos, cuídense.